Educación al Día. Un podcast divulgativo desde la Facultad de Educación de la UNED. El día 9 de marzo del año 1994, la Junta de Facultad de la Facultad de Educación se constituye por vez primera tras su segregación de la entonces Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, donde había venido funcionando como una sección de la misma. Han pasado ya 20 años desde entonces, los que ahora la facultad está conmemorando con una identidad específica. En este tiempo muchas cosas han pasado, unas formativas, otras investigadoras. Muchas personas, tanto del personal docente como de la administración y los servicios, han desempeñado sus tareas en la facultad con una ilusión, la de compartir un compromiso común con la pedagogía. Y para celebrar esta conmemoración, hemos reunido en este podcast a 5 de los decanos que ha tenido y tiene, porque todavía los tenemos con nosotros, la facultad. En primer lugar, saludamos al profesor don Ramón Pérez Juste, quien en abril de 1994 tomó posesión del cargo como primer decano de la Facultad de Educación. Un saludo, profesor. Al frente del decanato hasta el año 1995, concretamente hasta el 4 de mayo. Buenos días. Pues sí, efectivamente fue un decanato breve, como consecuencia de que en esa segunda fecha fui nombrado vicerrector de ordenación académica y profesorado. Con algún disgusto en la facultad y en mí mismo, porque yo tenía mucha ilusión con ser decano, pero pensé que el vicerrectorado también me permitía hacer cosas por la facultad. ¿Qué podemos resaltar de ese año, 13 meses que estuviste al frente del decanato? Si me lo permites, quisiera empezar un poquito antes, para que los que no conocen la historia sepan cómo se ha desarrollado esto. Los estudios de pedagogía venían siendo una especialidad. Desde el año 74, sin embargo, los estudios de pedagogía son de carrera completa, es decir, de 5 años. En el año 81 yo llego a esta facultad y entonces era una facultad de filosofía y letras, integrada por lo que más o menos llamamos genéricamente humanidades. Pero poco a poco se fueron desgajando la sección de geografía e historia, la sección de filología y, por último, la de psicología. Eso hizo que una amplia facultad de filosofía y letras quedara, como has dicho muy bien, como Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Una facultad que podía tener ese carácter u otro cualquiera, pero que a nosotros nos parecía como una facultad residual. Es en ese momento cuando una persona a la que tengo gran cariño, y quiero aquí hacerle un pequeño homenaje, don Ricardo Marín, me nombra de una manera un tanto especial presidente de la sección de pedagogía dentro de la facultad. Es decir, de alguna manera el encargado de coordinar los aspectos relativos a pedagogía. A partir de ese momento, mi trabajo consiste en intentar que esa facultad residual, que no tenía más motivo que el haber quedado así, se convirtiera, por una parte, en Facultad de Filosofía, por otra, en Facultad de Educación. Hubo resistencias internas que abocaron a un primer fracaso en la petición ante el Ministerio. Se hizo, por mi parte, una defensa, yo diría que hasta acalorada, en el claustro, ante la forma en que respondió la Dirección General de Universidades, y a partir de ese momento busqué el apoyo no solo de los profesores, sino de alumnos y tutores de la facultad. Con ese apoyo lo logramos. Y está ese acta que has hecho alusión, y la elección como decano, que fue para mí como el pago por encima de cualquier otra cosa de mis ilusiones de convertir pedagogía en una facultad. Fue una elección con contrincantes dentro de la casa, pero resulté elegido con claridad. Bien, pues dicho esto, que es anterior a mi periodo como decano, sí, diré que ese periodo, al ser breve, tampoco pudo tener demasiadas cosas. Si yo tuviera que resaltar algo sería, primero, que fue construir la casa, y construir la casa con muy pocos medios. Frente a la situación del actual decanato, yo tenía solamente una persona
también muy querida, María Teresa Martín, la profesora ya jubilada, que fue mi vicedecana, y un secretario. Éramos un equipo de Canal de solo 3 personas. 3 personas. Muy pocos medios y hubo que construirlo sobre ello. Y una de las cosas en las que yo tuve más ilusión fue en difundir la información, porque antes yo no me enteraba de lo que pasaba, digamos, más allá de lo que era la sección de pedagogía. Entonces intenté por todos los medios que la información llegara a la gente. Pero fíjate lo que representa en difundir la información de las comisiones o de la Junta de Gobierno entonces, cuando no teníamos Internet, ni teníamos correo electrónico. Entonces todo eso se convertía en que por la mañana yo llegaba al decanato y le daba un disquete a mi secretaria para que imprimiera unos documentos que poníamos en el tablón de anuncios, de forma que la gente supiera de qué se habla en la Junta de Gobierno, en la Comisión de Ordenación Académica, en la Comisión de Investigación y Doctorado. Entonces, eso para mí creo que son las cosas fundamentales. Después, cuando pasé a ser vicerrector, mi intento, que no cuajó, también por resistencias internas, fue haber conseguido el edificio que gracias al trabajo de mis sucesores se hizo realidad unos años después, pero que lo podíamos haber tenido desde el año 1999. Pues bien, esa es mi pequeña contribución durante el decanato, es lo anterior, lo que de verdad yo le doy el valor que tiene, y el reconocimiento a mis seguidores porque ellos son los que han construido de verdad la Facultad de Educación. Y como ya nos has mencionado, Ramón, el mandato no culminó más que con un ascenso al ser nombrado vicerrector de profesorado en ese mes de mayo de 1995, lo que hizo que la responsabilidad de Canal la asumiera temporalmente hasta que culminó el periodo la profesora María Teresa Martín González, a quien aquí también recordamos muy cariñosamente y que ostentó hasta el 21 de noviembre de 1995 la responsabilidad del decanato. El día 21 de noviembre del año 1995 toma posesión como decana la profesora Carmen Jiménez Fernández. Buenos días, Carmen. Buenos días. ¿Qué destacarías de aquellos años como decana? Para mí fueron años muy ricos en vivencias, de un trabajo intenso y desde luego que me permitieron reforzar mi compromiso con la igualdad, la innovación, el trabajo excelente y la lealtad institucional que habían sido y siguen siendo los ejes de mi trayectoria universitaria. En las relaciones con la UNED, hacia adentro, yo me abría nuevos espacios y ritos propios de la vida universitaria y me esforcé por gestionar bien los intereses de la facultad. Conocí mejor el funcionamiento de la UNED y a las personas responsables de gestionarla, y el conocimiento y trato con algunas de esas personas durante aquella etapa ha sido y sigue siendo uno de los saberes de mi trayectoria universitaria. En relación con la facultad, ha dicho Ramón que él tenía 3 personas. Yo tuve 3 inicialmente. Un vicedecano, Félix Sepúlveda, una secretaria, Teresa Aguado, y mi persona, la decana. Y luego, posteriormente, él, como vicerrector de Ordenación Académica, nos dio un vicedecano más y 2 PAS, 2 personas de administración y servicio. A todos ellos les recuerdo y les agradezco su apoyo y su enorme trabajo. Si me dices que me quede con lo más esencial, efectivamente, pues quizá tenga que pasar por alto bastantes cosas o pequeñas cosas a las que yo doy mucha importancia porque modifican, porque arraigan los cimientos y le dan textura a las facultades y a las instituciones. Pero yo creo que los 2 temas estrellas de mi mandato, visto desde la importancia y la trascendencia que tenía, fueron, por una parte, la elaboración y aprobación en la Junta de Facultad, a finales del 98, y en la Junta de Gobierno a comienzos del 99, de los planes de estudio de los 3 títulos que se han impartido en la facultad hasta que se instauraron los nuevos vigentes ahora. Es decir, del título Licenciatura en Pedagogía, la licenciatura en Psicopedagogía y la diplomatura en Educación Social. Reconozco que aprendí muchísimo de las personas y de las instituciones en aquel proceso. Ese fue uno de los hitos. ¿Y el otro? Y el otro, seguro que te sonríes porque sabes cuál es. El otro fue, sin duda, el crear la revista Educación 21. Yo lo llevaba en mi programa electoral y consumió muchas horas y muchas cavilaciones al equipo de Canal.
Hubo que nombrar comisiones, crear consejos, tocar muchas teclas, pero era espléndido ver el apoyo y la ilusión que suscitaba en la facultad. La revista nació fuerte. Cuando pergeñé el programa electoral, tenía 40 y tantos años, era catedrática de universidad, tenía experiencia nacional e internacional y dejé hablar a las expectativas que tenía para nuestra facultad y al talante universitario que creo llevar en mi interior. Y sabía lo que no quería que fuese la revista. Por eso nació con innovaciones entonces poco comunes. Nació con visión y espíritu internacional. Por ejemplo, de los 11 miembros del Consejo Asesor, 3 eran importantes expertos internacionales en temas de la educación y uno de los artículos del primer número se publicó en su lengua original, el inglés, con un resumen en castellano. Nació con un sistema de evaluación externa de doble ciego. Nació con un esmerado diseño material y formal que se mantiene en su totalidad. Y luego, desde el primer número, se incluyó en las bases de datos nacionales e internacionales que empezaban a existir. Al final del mandato, envié a la facultad un informe sobre la gestión realizada y recuerdo que en el punto Revista de Educación resumía algo así como lo siguiente. Se habían editado 2 números, en el 98 y en el 99, y estaba en marcha el tercero. Se recibía en 15 países, por ejemplo, Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Francia, Italia, Uruguay, Venezuela, etc. Medio mundo. Medio mundo. Se intercambiaba con 50 revistas. Se recibía en nuestros centros asociados. Se podía consultar en las bases de datos del ISO, etcétera, etcétera. El trabajo de calidad ha continuado y actualmente es una revista bien valorada. Está indexada en buscadores, repositorios, índices de impacto, catálogos, etc. Y hace unos años entró en el temido y amado Journal Citation Report. Lo de temido digo por si te rechazan la publicación. La JCR. La JCR, en revistas que están reconocidas por ella. Este logro, entrar en JCR, está al alcance de muy pocas revistas españolas en ciencias sociales. Si acaso decir, Carmen, que el año pasado se hizo un recopilatorio de los números publicados en los 15 primeros años de esta revista y desde la facultad se recopiló todas esas publicaciones en un CD que está a disposición de quienes lo deseen. Muy bonito. Y la revista es un logro de la facultad y un lujo. Y si me permites, José, digo una última frase que seguramente aquí a mis compañeros decanos, yo sé que a algunos les sorprende, pero yo me siento ahora cómoda diciéndola y quizá he asumido esto que yo digo, el compromiso, la innovación, la igualdad, cuando yo fui la primera mujer decana en la facultad. Y la verdad es que yo, sin proponérmelo, ni ser plenamente consciente de ello, durante aquellos años tomé especial conciencia de lo que significaban algunos de los tópicos de la desigualdad de género, formalizados por el feminismo, el que ni militaba ni nada. Por ejemplo, la invisibilidad de la mujer, el techo de cristal, el síndrome del impostor, el doble rasero y así. Y no porque yo los viviera en primera persona, más allá de la parte alícuota que me correspondía como a cualquier mujer de entonces, sino que más bien diría que en razón del cargo se agudizó en mí la capacidad de observación en los diversos escenarios, al tiempo que había aumentado el espectro de experiencias que me llegaban desde ellos. En fin, fue una etapa, por eso concluyo, rica e intensa, y le doy las gracias a la facultad por la confianza depositada y me enorgullezco de su evolución. Siempre estaré dispuesta a arrimar el hombro para mejorarla. Muchas gracias, Carmen. Llegamos así al año 1999, cuando el 10 de diciembre asume el decanato otra mujer, en este caso la profesora Elvira Repetto Talavera. Tú eres nombrada decana de la Facultad de Educación y ocupas el decanato con distintos equipos que te acompañaron trabajando contigo hasta el año 2003. Sí. Bueno,
Haznos un poco de historia de esos años que tú fuiste decana de la Facultad de Educación. Pues mira, en el decanato yo la verdad es que estaba contenta y satisfecha porque se creó el Departamento de Orientación, que ahí tuvo sus problemas, porque claro, nosotros estábamos unidos a Pedagogía Experimental, que entonces se llamaba. Me refiero a nosotros, la orientación educativa siempre estuvo unida a la pedagogía experimental. Pero la orientación educativa yo veía que había crecido bastante y el diagnóstico también. Y bueno, la pedagogía experimental seguía siendo pedagogía experimental 1, 2, 3, pero no veía yo que el desarrollo de la pedagogía experimental pudiera ser al mismo ritmo, o no lo veía o no lo supe ver, que el que tendría que ser el de la orientación educativa y el del diagnóstico, en todas sus medidas. Y entonces yo fui una de las que naturalmente promocioné el que creáramos un departamento propio de orientación educativa y diagnóstico en educación, que así se llamó. Hubo sus pequeños problemas allí, pero bueno, luego ya todo el mundo lo aceptó como campo propio, porque me parece que era un campo propio el de la orientación unido al diagnóstico, y en cambio un campo más metodológico, o sea, un campo más de contenidos y el otro un campo más metodológico, de los métodos de investigación, que era como se llamó el departamento luego. Ahí hubo sus pequeños problemas porque, bueno, había otros que no lo veían y bueno, se hizo una votación y naturalmente pues salió la idea que yo tenía, porque la mayoría de las personas, el departamento había crecido mucho, pero había crecido precisamente en la línea en que se veía venir, que era el crecimiento de las asignaturas de orientación, que solamente había en orientación, se creó en orientación educativa, orientación profesional, diagnóstico de no sé qué, diagnóstico. Entonces había crecido muchísimo esas asignaturas, mientras que la pedagogía experimental, bueno, pues seguía siendo pedagogía experimental 1, pedagogía experimental 2, pedagogía experimental 3, pero cada vez una cosa más metodológica, y la otra una con más capacidad de contenido y también de metodología, que por supuesto, pero nosotros consideramos que también había otros métodos que se podían utilizar. Y entonces, bueno, pues la votación fue positiva. Es la división que hay ahora en dos departamentos. Tal cual se organizó esa división. Mide 1, que Mide 1 aborda los ámbitos de la diferencial y la experimental, claro, y el Mide 2... porque la diferencial sí que estaba siempre unida... Sí. E incluso la cátedra de García Oss era pedagogía experimental y diferencial. Sí. O sea que eso estaba unido desde su nacimiento. Y Mide 2 que va más en la línea de la otra línea más de contenidos, más de ayuda a la persona, más, y además se vio que la orientación no solamente era dentro de la escuela, la orientación es en todos los momentos educativos, ¿entiendes? El desarrollo humano. El desarrollo humano va a la línea del desarrollo humano y por tanto la orientación se promulgó también y se desarrolló en los departamentos de orientación y sobre todo los departamentos de orientación de las universidades, que empezaron también después de esto se empezó a desarrollar los departamentos de orientación de las universidades. Yo fui la creadora del COIE, por primera vez el Centro de Orientación, Información y Empleo. Vamos a centrarnos, Elvira, en los años 99 a 2003, en que tú eres decana. Ese es un periodo clave en el desarrollo de la educación en nuestro país. Está a caballo entre la LOCSE y la LOMCE, ¿no? Dos normas que de algún modo han ido marcando la línea pedagógica que hoy vivimos en nuestras escuelas. ¿Cómo viviste esos años como decana? Bueno, pues lo viví siguiendo naturalmente toda la política esta que había, y alguna vez me llamaron al ministerio a que hablara y a que aconsejara, pero yo vi que eran consejos que los consejos más fuertes venían de los mismos ministerios, ¿entiendes? Sí. O sea, a mí se me pedía consejo, pero cuando yo me marchaba luego, pues el consejo, si les interesaba, se seguía, y si no, no se seguía. Entonces yo me pareció que no, que el ministerio tenía su política de lo que fuera, ellos sabrán de qué, pero no era un cauce para que las ideas pedagógicas y en concreto de orientación se pusieran en la práctica, o al menos a mí me pareció, lo percibí así, y yo dejé ya les decía que les mandaría por escrito las cuestiones que consideraba pertinentes y tal, pero... Muy bien.
Pero cada uno sigue su camino. Y los políticos tienen el suyo. Elvira, la universidad la suya. Luego, finalmente, vuelves a la dirección del departamento. Yo, la verdad, hice muy bien con el decanato, trabajé mucho y también a nivel del COIE también trabajé mucho, pero yo empecé a dejar las tareas burocráticas porque si no, la investigación se resiente también, ¿entiendes? Pues muchas gracias, Elvira. El día 9 de diciembre del año 2003 toma posesión como decano el profesor Lorenzo García Aretio, quien va a desempeñar su cargo durante 2 mandatos consecutivos. 2 mandatos. 2003, 2000, pues eso, 2 mandatos, 4 años más 4 años hasta 2012. Concretamente hasta el día 18 de enero del año 2012 que te liberas de esa responsabilidad. Efectivamente. Lorenzo, ¿cómo viste este periodo tan largo y fructífero en la facultad? Pues bueno, ya lleno de satisfacción. Es decir, ya cuando ha transcurrido 2 años ya, 2 años y pico. 2 años y medio. 2 años y medio. Que cesé como decano, pues con una perspectiva muy satisfactoria. Yo destacaría en ese largo tiempo de algo más de 8 años que estuve al frente de la facultad, pues unos cuantos aspectos que quisiera sintetizar. Quizás lo más destacado fue lo que supuso la adaptación de las nuevas titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, todo esto que se le ha venido llamando el proceso de Bolonia o Plan Bolonia, que quizás me cupo el orgullo, y eso lo detectaba en lo que suponían los diálogos con otros decanos de aquí, de la UNED, y otros decanos de las demás facultades de educación, cuando compartía con ellos todo lo que ha sido el proceso de diseño de los planes de estudio. Nosotros logramos diseñar el plan de estudios del grado de pedagogía, el plan de estudios del grado de educación social y el plan de estudios del grado de educación infantil. Y esos 3 planes de estudios fueron aprobados prácticamente por unanimidad. Hubo una abstención en el de educación social y una abstención en el de pedagogía. El de infantil se aprobó por unanimidad. Y eso es algo que no fue habitual en las facultades y centros de las distintas universidades españolas. Es decir, logramos un nivel de consenso que ciertamente se debió a muchas horas de trabajo, de muchas reuniones, muchos acuerdos, muchas cesiones. Realmente yo, en todo lo que fue el proceso de diseño de los planes de estudio, no tengo por más que sentirme altamente orgulloso de los equipos que conformaban el profesorado, el personal de administración y servicio, los propios estudiantes de esta facultad. Estudiantes que en la época en que tomé posesión, pues eran muy cercanos a los 18.000, que después subieron casi a 20.000. Después, naturalmente, se extinguió el plan de psicopedagogía y ahora la situación es de menor número de estudiantes. Pero era un número de estudiantes, evidentemente, la mayor facultad de educación de todas las universidades españolas y mayor número de estudiantes que muchas universidades con todas sus facultades en España. O sea, todo lo que supuso el diseño de los planes y posterior implantación, que de alguna manera ya coincidía con el segundo mandato, que a la vez, lógicamente, coincidía con el proceso de extinción de los planes de estudio anteriores, pues realmente suponía un remozamiento de la facultad, un remozamiento de nosotros mismos, unos nuevos planteamientos metodológicos que, aunque cierto, y ya se ha venido diciendo, a las universidades a distancia le afectaba menos todo lo que suponía la adaptación metodológica que exigía el proceso de Bolonia que a otras universidades presenciales. Es decir, a otras universidades le hablabas de las guías de estudio, las guías docentes, y decían, a ver, nosotros de alguna manera a muchas de esas cuestiones estábamos acostumbrados, aunque evidentemente sí se han producido cambios sustanciales en todo lo que ha supuesto la docencia. Evidentemente uno de los 3 planes de estudio, como bien he sabido, el de educación infantil, todavía duerme en los cajones del rectorado, pues por todo lo que han supuesto las restricciones presupuestarias, la crisis, y que en el Ministerio no han permitido, al menos hasta ahora, que nosotros pudiéramos sacar ese plan de estudios, como digo, que fue aprobado por unanimidad por nuestra Junta de Facultad. Dentro de los planes de estudios también quisiera destacar, ya sabe todo el mundo, que lo que supone el proceso de Bolonia eran grados y másteres, ¿no? Másteres tenemos ahora mismo 8 o 9, no sé exactamente el número, pero por ahí. Pero yo quisiera destacar 2 de ellos que supusieron muchas horas de desvelo y de interés por parte del decanato. Uno es el máster de innovación e investigación en educación, un máster interdepartamental
El otro máster era el máster de formación de profesorado de secundaria. Ese máster de secundaria, tengo que decir desde estos micrófonos, que para mí supusieron muchos sudores. Muy complicado porque era un máster en el que todas las facultades tenían su parte de interés, incluso pues el ministerio estuvo presente en las primeras reuniones, en nuestra universidad, es la universidad del ministerio, y al ministerio le interesaba que cuidásemos mucho ese máster de formación de profesores de secundaria, pero evidentemente todas las facultades querían tener su propio máster de secundaria. Yo tengo al final que agradecer pues a mis colegas decanos de otras facultades que al final cedieron, algunos con mucho esfuerzo, pero el máster se quedó como no podía ser de otra manera en nuestra facultad. Bien, otro hito importante que yo quisiera destacar de mi tiempo como decano en la facultad fue el nombramiento por primera vez en la Facultad de Educación, de 2 doctorados honoris causa que propusimos al Consejo de Gobierno, el profesor Mayor Zaragoza y el profesor Diego Leiner. Quizás también destacar el que en este tiempo, yo tomé posesión diciembre de 2003, o sea, 2004 fue cuando de alguna manera arranqué, tuvimos mucho protagonismo en lo que fue la configuración de la Conferencia de Decanos de Educación. Antes existía una conferencia de decanos de las escuelas de magisterio, de directores de escuelas de magisterio, y por otra parte los poquitos que quedábamos como facultades que no teníamos magisterio. Bueno, logramos con mucho esfuerzo, y muchos pusimos mucha carne ahí en el asador para lograr unificar esa conferencia de decanos, que yo creo que fue muy importante, muy relevante, porque ya el ministerio nos empezó a considerar. Nosotros en la UNED tuvimos mucho protagonismo, aquí se elaboró la lista de distribución de todos los decanos de educación de España, la página web de los decanos de educación de España, y yo, como decano de esta facultad, estuve pues siempre en la junta directiva de esa conferencia de decanos todo el tiempo que duró mi mandato. O sea, que creo que fue un elemento digno de destacar. Creo que la decana predecesora, mi querida amiga doctora Carmen Jiménez, hizo alusión en su intervención a lo que ella creó. Ella fundó en su decanato la revista Educación 21, ella ha hecho alguna alusión a esto. Yo quiero decir que efectivamente en mi mandato primero pusimos un esfuerzo tremendo en relanzar esa maravillosa obra que era la revista Educación 21, y efectivamente ahí logramos hacia el final del mandato que la revista estuviese entre las 6 revistas de educación españolas más destacadas, entrando en el ISI, en el JCR, como ella ya ha hecho mención. Fue un esfuerzo tremendo, la revista la tenemos ahí situada, el actual equipo ha seguido impulsándola y creo que eso hay que mantenerlo. Y finalmente señalar otro hito. Que hablar del edificio. Claro, cómo no. El segundo mandato, buena parte de él, aparte de lo que fue la implantación de los planes de estudio, que aquí tengo que hacer un homenaje a todo el profesorado de la facultad por el esfuerzo y por la forma en que fuimos capaces de implantarlos, de todo lo que supuso el trabajo, el esfuerzo, la lucha, la pelea, como se le quiera denominar, para conseguir ese edificio que cuando el profesor Ramón Perejuste habló del edificio que se pudo conseguir ya hace muchos años, cuando él fue decano, a lo que fue la consecución de un edificio inmenso, que era del Ministerio de Educación, que nos lo cedió, y logramos hacer un edificio íntegramente nuevo para la Facultad de Educación. Eso supuso un gran esfuerzo. Ciertamente aquí tengo que reconocer el entendimiento que tuvimos con el equipo rectoral del profesor Juan Jimeno. Creo que fue un trabajo conjunto y yo puedo decir que a mí casi lo que me faltó fue poner ladrillos y además con ese final tan maravilloso que fue que el mismo día que yo cesaba como decano y continuaba esta tarea ingente de dirigir una facultad como la nuestra, el profesor José Luis García Llama, pues ese mismo día, 18 de enero de 2012, se inauguraba este nuevo edificio. Yo me iba feliz porque podía entregar a la facultad, en la parte que me tocó de dirigir, este maravilloso edificio que yo creo que tiene sobre todo unas posibilidades tremendas en cuanto a expansión de la facultad. Hemos de decir que nos estamos refiriendo en todo momento a este edificio que actualmente ocupamos en la calle Juan del Rosal. Así es, y de esto, pues la verdad, me siento satisfecho. Y nada, simplemente finalizar que nada de estos logros hubiese sido posible, por descontado, sin todo el conjunto de la facultad, y especialmente yo tengo que hacer ese reconocimiento con los equipos que me acompañaron de vicedecanos, de secretarios de facultad y demás. Yo creo que para ellos un homenaje en el sentido de que las pequeñas obras que hace un decano no son posibles si
si no van acompañadas de la gente que está alrededor suyo. Así que a ellos también muchas gracias y a todos. Muchas gracias a ti, Lorenzo. Y es el día 18 de enero de 2012 cuando toma posesión el actual decano, profesor José Luis García Llamas. ¿Cómo ves hoy la facultad y, en cierto modo, qué proyección de futuro puede tener una facultad como la nuestra? Yo creo que el proyecto formativo de la Facultad de Educación está consolidado dentro de la UNED, puesto que abarcamos una amplia oferta en diversos campos. Por ejemplo, en grados tenemos pedagogía y educación social, tenemos una oferta amplia también en posgrados con 9 másteres que cubren aspectos tan dispares como las tecnologías, la intervención social, las redes de comunicación, la interculturalidad, la orientación, pero sobre todo un aspecto importante que es el programa de formación del profesorado de enseñanza secundaria. Creo que es un aspecto fundamental dentro de lo que es el compromiso de la facultad con la formación. Este círculo, digamos, de enseñanza reglada se cierra con la propuesta de lo que llamamos el programa de doctorado en educación. Este programa de doctorado comenzó el pasado curso. Por lo tanto, creo que es importante que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de cerrar su formación en grado, posgrado y máster. También creo que no debemos olvidar la larga tradición que tiene la facultad en lo que llamamos formación permanente y actualización de conocimientos, fundamentalmente dirigido al profesorado de las enseñanzas no universitarias. Ahí hemos tenido una buena acogida y creo que este es el presente actual. Hay 2 hechos importantes que marcan el curso 2013-2014 y es, por un lado, que estamos celebrando los 20 años desde que la Facultad de Educación se configuró como Facultad Independiente de Filosofía y se ha hecho diversos actos académicos y de reconocimiento al personal docente e investigador y al personal de Administración y Servicios. Y otra iniciativa que ha tenido muy buena acogida es que por primera vez en la UNED hemos hecho una ceremonia académica para entregar las becas a la primera promoción del grado de Educación Social. Creo que son aspectos importantes. En cuanto a lo que puede suponer cara al futuro, yo creo que el futuro, lógicamente, como toda institución pública, con sombras, con luces, con dificultades económicas que las que estamos, pero creo que el futuro debe ser esperanzador. Es muy difícil concebir una universidad sin una facultad de educación cuyos cometidos no se entenderían sin la presencia de los profesionales que estamos embarcados en esta tarea. Por lo tanto, nuestro objetivo a corto plazo sería consolidar, mejorar lo que ya tenemos y afrontar nuevos retos. Por ejemplo, un aspecto importante que nos preocupa es el tema de la dotación de medios técnicos. Hay un problema importante que es la defensa de los trabajos fin de máster a través de videoconferencias y estamos reivindicando una sala de videoconferencias para poder atender a este grupo de estudiantes que no pueden desplazarse a la sede central. También hemos afrontado el reto, es una petición de los colegios de educadores sociales, ofertar un curso de adaptación para los diplomados y equiparar con esos estudios al grado de educación social. Entonces, ese documento está en la NECA, hemos hecho unas alegaciones en primera revisión y nuestra esperanza era que estuviera previsto para el curso 14-15, quizá no lleguemos, entonces sería para el siguiente, pero desde luego estamos en ello para atender esta demanda que hemos tenido de los educadores sociales. Queremos que nuestro periodo decanal se caracterice fundamentalmente por la transparencia y la comunicación. Y otro aspecto importante que pusimos en funcionamiento el año pasado es un boletín electrónico de la Facultad de Educación, es un boletín mensual que le llamamos FEDUCA-UNED, donde pues se van informando de las actividades principales que se van desarrollando en la facultad, de las que nos esperan para el siguiente curso, y yo creo que es importante que toda la comunidad educativa tenga constancia de lo que hacemos, cómo lo hacemos y sobre todo que la información fluya desde los administradores a los administrados. Así también suelo enviar una serie de circulares después de las reuniones de la COA, del Consejo de Gobierno, para que todo el profesorado y todo el PAS tenga idea de las cosas que se están tratando dentro de la UNED. Más a medio plazo yo creo que la facultad, siempre que se nos ha pedido, hemos colaborado con diversas iniciativas que promueve el Ministerio.
Y en esa línea queremos consolidar la buena acogida y la buena consideración que tiene nuestra revista Educación 21. Creo que es importante, se ha hecho una propuesta de equipo editorial, un consejo editorial más profesionalizante, y creo que seguiremos manteniendo esos rankings, esa buena acogida que tiene. Naturalmente, para llegar a estos retos tenemos un problema, tenemos un inconveniente en los últimos años, todas las facultades, que es que hemos perdido por jubilaciones o por bajas a 15 profesores y no ha habido reemplazo. Entonces, esto es un hándicap importante de cara al futuro, porque nosotros queremos afrontar nuevos retos, pero el profesorado de que disponemos es muy limitado. Entonces, ahí hay dos iniciativas que estamos empezando a trabajar. Por un lado está lo de la propuesta de grados combinados. Estamos trabajando, hemos tenido las primeras reuniones con los representantes de la Facultad de Derecho para hacer un grado combinado dentro de nuestros estudiantes de la UNED entre trabajo social y educación social. Y bueno, estamos en las primeras fases, pero esperamos y confiamos en que salga de inmediato. Y desde luego nuestro reto fundamental desde hace ya más de 5 años es la puesta en marcha del grado en educación infantil, de magisterio en educación infantil. Esto es una apuesta fundamental de la universidad desde hace muchos años y de la facultad. Hemos tenido muchos inconvenientes, pero yo creo que estamos dando unos primeros pasos mediante convenios con instituciones. Por ejemplo, con Ecuador, acabamos de ver una propuesta de Ecuador para la formación de maestros allí o de especialistas en educación infantil, y creo que el grado de educación infantil es un anhelo y una necesidad para dar pleno sentido a la facultad. Por lo tanto, ya tendríamos infantil y secundaria, nos quedaría la primaria, pero bueno, yo creo que ese es el reto fundamental al que nos vamos a dedicar pues el año y medio que nos queda de periodo de canal. Hemos cumplido 20 años y nos esperan todavía muchos más. Queremos en vosotros, ilustres decanos, reconocer el trabajo de cuantas personas han contribuido día a día a esta facultad, a todos esos que han sentado los cimientos de lo que estamos seguros resultará un futuro muy halagüeño y muy enriquecedor. Algunos ya no están, pero seguimos contando con su legado. Decanos, muchas gracias a todos. Y a ustedes, queridos oyentes del podcast. Igualmente, agradecerles que una vez más hayan acudido a nuestra cita, esta cita que puntualmente tenemos con la divulgación pedagógica desde la UNED. Este es el último podcast de este curso 2013-2014. Con él hemos culminado ya un periodo de 2 años en el que nos hemos asomado quincenalmente a esta ventana que nos brinda la radio de la UNED. Pero sin ustedes esto no tiene ningún sentido. Por eso les agradecemos la puntualidad con la que nos visitan y les emplazamos ya al próximo curso, donde continuaremos poniendo nuestra educación al día. Les habló José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Una producción del CEMAF de la UNED para la Facultad de Educación. www.uned.es/educación